Buenas tardes. Pues vamos a continuar con el ciclo de conferencias de Manuel Rivas. Ayer, fue una parte sobre la boca de la literatura, hoy va a hablar sobre memoria, ecología de las palabras, y no voy a decir más porque lo importante es escucharlo a él. Bueno. Bueno, utilizo poco los papeles, pero me da cierta seguridad saber que están por ahí, ¿no? Y entonces, así viene la maleta, después no la abro, viene llena y tal. Y también me tranquiliza porque digo, en el aeropuerto digo, bueno, pues si no llega la maleta, tendré que hablar sin los papeles de la maleta, tendré que hablar igual, ¿no? Entonces me tranquiliza, me da seguridad eso. Pero aparece la maleta. Digo, bueno, pues... Y ayer alguien nos contaba, hablando de historias de memoria, un hijo del exilio, una persona que nos contó, bueno, siempre se aprende muchísimo de las vidas, ¿no? Y entonces me contaba que, bueno, él nació aquí en México y los padres eran exiliados, y entonces contaba que él, cuando viaja por ahí, viajes largos, viajes transatlánticos, bueno, siempre la familia, claro, los padres le hablaban mucho de la madre, especialmente Luisa Viqueira le hablaba de Galicia, ¿no? Y entonces para él era una referencia, claro, y siempre idealizas ese mundo que está en el recuerdo, que está en la saudade, ¿no? Y él me contaba que cuando hace un viaje muy largo, que le suele pasar una cosa increíble, y es que el último viaje estaba en Frankfurt y venía para México. Y la maleta fue para Galicia. Y no tenía por qué ir, quiero decir que no tiene nada que ver el trayecto, ¿no? Y la maleta, y me decía que le pasó varias veces. Entonces ahí dije yo, bueno, ahí tenemos un personaje, un relato, ¿no? Que es la maleta que se va reaparece, decía él, siempre reaparece en Galicia. Me llaman, dicen, no, está aquí en Coruña la maleta. Dice, ¿pero qué hace ahí en Coruña, no? Y la maleta va hasta allá, ¿no? Bueno, y ayer quería empezar con un poema que finalmente encontré. Estaba también en un sobre internacional de esos que viaja por ahí, ¿no? Y aquí estaba, que era un poema que se titula A enigmática organización. Vienen las palabras a reclamar lo suyo, lo sustraído. Fuera de los campos de trabajo se mueven cuidadosas como la porcelana o el primer día de abril. No percibes el aroma hidrófilo de sus hojas de espiga, el sudor argonauta de su grano. Existen. Existe el aviador que lee braille en la noche. Existe la mujer bizca que lleva voces bajas en su canasta de erizos. Existe. Existe la boca de la literatura, la loca que habla sola como una medusa. Existe. Existe la boca del pozo que enjambra, pulposa, mal hablada, protegiendo a los suyos. Existe. Existe una saudade. Existe el tren donde viaja una saudade desposeída. Duermen las palabras bajo el Alzheimer de los puentes. En las alcantarillas se desarrolla la historia. Los falsos testigos torturan a los poemas. Y en el momento de la asfixia
pierden el aire, la valiosa información. Se salvarán los que simulen la muerte en un esplendor de hierba, o los que recuerden un romance de ciego donde todo se cuenta sin esperanza y sin miedo, o aquellos que rescate la enigmática organización de las palabras en vilo. Esta era la enigmática organización. Bueno, pues el reclamo, bueno, el epígrafe, ¿no?, que nos convoca es el miedo, la memoria y la ecología de las palabras. Y del miedo algo apuntamos ayer, bueno, yo no sé si estaba la misma gente o toda la gente, en todo caso, si comentamos esa importancia que tenían el origen de la literatura como germen, como primer manantial, los relatos, los cuentos orales, ¿no?, la narrativa oral, lo que llamamos los cuentos populares, y que a veces, bueno, aparecen con la etiqueta, con el etiquetaje de cuentos infantiles, y comentábamos también esa paradoja, ¿no?, de que cuando realmente profundizamos en esos relatos, en la mayoría de esos cuentos que están hechos para dormir a los niños y a las niñas, pues realmente vemos que son historias tremendas, que son historias terribles, que bien podían pasar al cine gore o a serie B o al thriller son historias directamente de novela criminal, ¿no? Es curioso porque en ese sentido, porque Nabokov, ¿no?, que una persona con una literatura que inmediatamente asociamos con una literatura culta, ¿no?, con una literatura muy exquisita, con mucha presencia de la tradición literaria culta, ¿no? Él, cuando va y hace un curso su primer curso sobre historia de la literatura, dice él: todo empezó con el cuento del pastor y el lobo, ¿no? Yo no sé aquí cómo se cuenta esa historia, varían los nombres según los sitios, Pedro y el lobo, curiosamente en Galicia se llama Manuel o Manoliño y el lobo. Yo decían, ala, otra vez el pastor mentiroso, y se llama Manolo, ¿no? Y bueno, la imagen del miedo también cambia según las culturas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amigos africanos que viven, inmigrantes en Galicia, y que me contaban, no, el miedo en Camerún, por ejemplo, está la iconografía del miedo, la representación del miedo es una pantera, ¿no? Aunque decía él, pero el miedo de verdad, el miedo que yo sentí por primera vez no fue por ver una pantera, fue porque estábamos jugando, él vivía en una aldea con chozas, ¿no? Y estábamos jugando en el suelo, significaba que estábamos de rodillas, descalzos allí, y estábamos dibujando en la tierra, ¿no?, y con unas piedras, haciendo un juego así. Y entonces de repente sentimos como un temblor en el suelo, que nos parecía como si viniera una manada de elefantes, ¿no? Y levantamos la cabeza, y era un hombre blanco con un hábito enorme, y resultó que era un cura holandés. Porque ellos se escaparon corriendo, ¿no?, al sentir aquel ruido, bum, 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 y era un hombre enorme que venía ahí, tum, tum, tum. Y entonces, bueno, el tema del miedo, que eso, que hay, según las culturas, y hay la propia, digamos, el miedo tradicional, aunque sabemos que después, como los miedos van cambiando de máscara, y detrás de esa iconografía siempre hay otra cosa, a veces justamente la contraria. En todo caso, este cuento tradicional, que es el del pastor y el lobo, el niño pastor y el lobo, sabéis que es el niño que está en la montaña, está cuidando las ovejas, y están los que viven, los sedentarios, los que están en la aldea, ¿no? Entonces él baja. Normalmente los pastores pasaban temporadas, ¿no? Eso está en la Biblia, es muy interesante, la dicotomía también que existe entre Caín y Abel, ¿no? Porque hay también interpretaciones, podemos hacer interpretaciones, yo creo que muy en principio pueden ser sugestivas, sobre precisamente qué ocurre
la relación que puede tener con la cultura, ¿no? Porque, con las diferentes culturas, porque Abel es el que anda en los caminos, en los campos, en las montañas, es el pastor, es el que viaja fuera, traspasa los límites de la aldea y se relaciona con gente, ve cosas nuevas, descubre. En cambio, Caín está allí amarrado a la tierra, digamos, con un calendario estricto, no puede alejarse por eso, tiene que proteger la tierra, tiene que estar atento a los cultivos. Entonces, y hay como un cierto resentimiento hacia aquel que anda fuera y que vuelve contando historias, y vi esto, vi lo otro, y entonces es interesante también, puede ser interesante plantear ese conflicto, ¿no? Como el que sería el camino de la literatura, el que anda por libre por ahí, y digamos el conocimiento que no se mueve, que no se pone en movimiento y que no se cuestiona, que se acoraza, ¿no? En todo caso, en el cuento del pastor y el lobo, que Nabokov sitúa ahí como núcleo primero de la literatura, como modelo de lo que sería, ¿no? de dónde nacería la literatura, pues es el niño baja del monte, dice que viene el lobo, entonces recogen los padres a los niños, a los animales, y cierran las casas y no viene el lobo. Entonces pasa un tiempo, vuelve a bajar el pastor, que viene el lobo, grita más, dramatiza más. Entonces la gente, pues, bueno, antes no vino, pero es que igual pasó, se fue por otro camino y tal, pero ahora parece que sí que viene el lobo y tal. Y otra vez ese movimiento reflejo de autodefensa y tal, ¿no? Y no viene el lobo. Entonces, ya la tercera vez aparece el niño pastor gritando que viene el lobo, y dice, ya está ese payaso ahí diciendo tonterías, tiene un poco de viento en las, como decimos en galego, decimos vento nas polas, viento en las ramas, el casco averiado, no se aparta de las motos, etc. Y entonces no le hacen caso. Y viene el lobo, ¿no? Y es muy sugerente, yo creo, la historia ahí de que es donde arranca Nabokov, Vladimir Nabokov, que dice, lo que está, la interpretación falsa en la historia sería aceptar que el pastor era un mentiroso, ¿no? Porque lo que tendríamos que interpretar en todo caso es que él lo que estaba haciendo era o bien un adiestramiento o bien una broma pero profética, es decir, existe ese peligro, es decir, una condición profética, estaba anticipando, ¿no? Algo. En todo caso, sí podemos ver estos cuentos, todos estos relatos de miedo. El miedo atraviesa todos los relatos prácticamente tradicionales, ¿no? Es el leitmotiv, es el asunto, digamos. Lo que pasa es que hay reacciones distintas frente al miedo, ¿no? Y como siempre aparece también, bueno, sabéis que hay estudios en que se va profundizando en la estructura de los cuentos populares, ¿no? Como Prop pero lo interesante es ese digamos ese arranque común, ese asunto común del miedo, ¿no? Y cómo el relato, a la vez que cuenta el proceso del miedo, es también el propio relato, el contarlo, un antídoto contra el miedo. La literatura nacería, ¿no? Como una invención para protegernos del frío, protegernos del miedo, en sentido simbólico, ¿no? Pero también, después de, digamos, enfrentado ese miedo, vamos más allá, ¿no? Y podemos, por ejemplo, dar un paso más allá. Hay una versión de un cuento más reciente, pero es un cuento popular, tradicional en este caso, es, como decía el otro, era un árbol centenario que por lo menos tenía 25 años, ¿no? Bueno, pues este cuento es de principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, que está, más o menos, lo podríamos localizar por ahí, pero que está en el acervo popular, en la tradición popular, ¿no? Y veréis cómo se introduce un factor nuevo, ¿no? Ahí, porque ya decimos, la ficción no tiene por qué ser mentira, más bien es otra dimensión, estamos hablando de otro círculo diferente, ¿no?
Y en esta otra versión del cuento del miedo, del lobo, en el que aparece el lobo, el protagonista es un médico rural, el doctor Salgado, y él está en lo que llamamos aquí una villa pequeña, que es un poco más grande que una aldea, pero bueno, y que un poco donde es el centro de un archipiélago de aldeas, digamos, ¿no?, en la estructura así territorial tradicional en Galicia. Entonces, este doctor Salgado, el sábado, en principio no es día de consulta, y salvo que pase alguna urgencia o algo así, un accidente y tal, pues él piensa que va a ser un día de descanso. Normalmente va a jugar la partida al dominó o a los naipes con sus amigos en la taberna del lugar. Pero ese día se despierta, abre la ventana, las contras, y es el primer día de nieve, de invierno, el primer día que cae la nieve, que ha caído la nieve en la noche, y está con luz y ve todo, se ha transformado completamente el paisaje, ¿no? Y entonces dice, eso que ese impulso, ¿no?, que creo que es común también allí donde aparece la nieve, que es, vamos a dar un paseo por la nieve, ¿no? Es también muy infantil también, ¿no? Está el niño que llevamos dentro, pues dice, vamos a tocar la nieve, pisar la nieve, esa sensación, ¿no?, y esa nueva realidad, ¿no?, que ha cubierto. Entonces él dice, pues voy a dar un paseo por ahí, después ya iré a jugar la partida. Y entonces él era cazador, así normal en aquel tiempo. Dice, bueno, voy a coger la escopeta, aunque no vaya de caza, pero llevo la escopeta. Los perros no voy con los perros. Voy a dar una vuelta, llevo la escopeta y tal. Entonces, el siguiente capítulo, la siguiente viñeta, tenemos que ver ya al doctor Salgado que entra en la taberna donde están sus compañeros de partida, de juego, ¿no? Y es al día siguiente, el domingo. Entonces entra allí, están los tres, lo miran con cara enfadada y dicen, ¿qué? ¿Ayer? ¿Por qué no viniste ayer? Ayer nosotros aquí esperando, claro, como te tocaba, porque normalmente hay turnos en quién paga los cafés, quién paga la copa, entonces, como te tocaba pagar, entonces te hiciste el loco y no viniste, tal. No fue eso, mirad lo que me pasó. Entonces están jugando la partida y va contando y tal. Fijaros lo que me pasó, no, salí, ayer ya sabéis que nevó, vi aquello, nada, dije, voy a dar una vuelta por ahí a lo alto de la montaña, y después bajo y miro el valle, cómo está y tal. Entonces efectivamente arranqué, y ahí, justo en la curva, después del monte, nada más dar la curva, allí estaba el lobo, clavado en el camino, ¿sí? Yo miré para el lobo, dije, como soy el ser superior, ¿no?, humano y tal, el lobo va a dar la vuelta y se larga, y tal, porque tonto no es, y tal. Pero no, yo miré para él y él miró para mí, y allí nos quedamos. Y entonces le dice a nosotros, ¿y qué pasó? Mientras juegan, ¿no?, el sonido de fondo sería de intriga. Mientras sueltan los naipes. Pues pasó que dije yo, pero este cabrón no se marcha, pues voy a tener que apuntarlo para que se dé cuenta aquí quién tiene las armas, la artillería, el poder. Entonces lo apunté, yo pensaba que con ese gesto ya rápidamente se iba a escabulir, con el rabo entre las piernas, pero no, lo apunté, iba él y se acercó, dio un paso hacia adelante para mirar, como si estuviera mirando también por el punto de mira de la escopeta. ¿Pero qué hiciste? Bueno, pues dije, pues esto no puede ser. Ya me empecé a poner un poco nervioso y tal. Entonces dije, ahora lo voy a asustar de verdad. Entonces tenía 2 cartuchos puestos. Apunté, disparé, así un poco de lado. El lobo se apartó, me pasó rozando. ¿Y qué? Pues que dio otro paso para adelante, mirándome así fijamente por la escopeta. Entonces dije yo, bueno, esto ya no puede ser. Esto ya no puede ser. Aquí manda quien manda. Yo sabéis que soy un buen cazador. Ya le apunté así entre ceja y ceja y dije, ahora vas a ver tú quién manda aquí. ¡Pum! Disparé, salto para el otro lado, le paso rozando. Y los compañeros le dicen, bueno, pero ¿y entonces qué pasó con el lobo? ¿Qué iba a pasar?
me comió. Ese es el relato. Entonces, ahí ese quiebro, ¿no? esa curva, ¿no? que introduce el narrador, ¿no? Que suponemos que es irónica, que realmente no se lo comió el lobo, pero vete tú a saber. Pero justamente, digamos que hay, respecto del relato original, hay nuevos elementos, que sería un elemento que es fundamental, clave, en lo que llamaríamos la evolución de la narrativa. En la narrativa, una mirada contemporánea, sería la ironía, ¿no? Ese elemento que introduce un giro que hace más complejo el relato, porque nos coloca en una situación, decimos, bueno, está bromeando, pero siempre queda una zona de misterio, ¿no? Digamos que podríamos decir ahí, yo vi un graffiti en Lisboa que me gustó muchísimo, que decía, adoro a claridade, mas prefiro o misterio, ¿no? Entonces, eso, hay una parte, digamos, en la narrativa tradicional tiende a ser, siempre hay, digamos, más clara, ¿no? Y cuando se va haciendo, digamos, más compleja, es con estos elementos que nos sitúan en una frontera cada vez más brumosa, ¿no? Donde hay que abrir paso de formas diferentes, ¿no? Para atravesar esa frontera, ¿no? Y bueno, tenemos entonces ahí el miedo actuando como un elemento clave en la activación de lo que es la literatura, ¿no? Y frente al miedo, el miedo vemos que cumplía. Podemos imaginar la gente en tiempos primitivos, imaginar las cuevas prehistóricas, imaginar la vida en la intemperie, siempre el peligro, ¿no? Y por lo tanto la búsqueda de un cobijo. La literatura también formaría parte del refugio, el cuento, ¿no? Pero cumplía esa función, por una parte, de transmitir, porque una vez que se ponía la boca a hablar, había un fuego, había frío, bueno, podía haber frío, podía haber miedo, pero se ponía el relato a hablar, alguien, un contador de historias, se ponía, y ya transformaba el paisaje, transformaba la situación, y ya lo importante era el relato, ¿no? Ya la atención estaba puesta en el relato. Y entonces tenía esa dimensión de adiestramiento, de preparación, de transmisión del conocimiento y al mismo tiempo de transmitir sentimiento, ¿no? Sería sentipensante, transmitir sentimiento y transmitir un cierto, lo que sería ya al final un cierto placer, ¿no? Con los finales de la historia, cuando se supera el miedo, ¿no? Y crear una nueva realidad, ¿no? Entonces cumplen esa función, ¿no? Deben vencer el miedo, pero justamente esa característica está en la memoria, es decir, cuando hablamos de memoria, hablamos de transmisión de conocimiento, transmisión de información, ¿no? La memoria sirve para digamos, tener ese depósito de recuerdos, de conocimiento, de aprendizaje, y poder utilizarlo y poder transmitirlo. Pero también en la transmisión ya se produce algo nuevo, es decir, que nunca hay una transmisión literal. Si es un recuerdo, aquello que pasó ya está elaborado por el propio lenguaje, digamos, que se produce una especie de alquimia, ¿no? Es como de donde nace la cámara fotográfica, ¿no? Esas cámaras estenopeicas, que eran un cajón, que tenían un pequeño, y se puede hacer, lo podemos hacer con una caja de zapatos, ¿no? Tiene un pequeño orificio, lo ponemos aquí y con un papel fotográfico, si esperamos con calma, ¿no?
pasa el tiempo y se produce, entra esa luz que entra por un orificio mínimo hecho con una aguja, por ahí entra toda la realidad, todo el cosmos, podríamos decir, que entra ahí, y el cosmos que tiene delante, ¿no? Y se produce una lucha entre luz y oscuridad, una alquimia, y al final aparece. Pero lo que va a aparecer ya no es lo mismo que estaba, no es lo mismo exactamente que teníamos delante, ¿no? Se ha producido ese trabajo. Bueno, pues en la memoria también hay un proceso de alquimia, y nosotros contamos, transmitimos, somos lo que recordamos, decía Italo Calvino, ¿no? Hay un libro que es Las ciudades invisibles, que es maravilloso. Entonces ahí se dice, somos lo que recordamos, ¿no? Pero también podemos seguir, ¿no? Somos también lo que olvidamos, y también somos lo que nos hacen, a veces lo que nos hacen olvidar, ¿no? Y ahí entramos en esa doble dimensión de la memoria como transmisión, porque es tan importante, es transmisora de conocimiento, y también una materia prima para la creatividad, para la transformación. Es significativo que la diosa de la memoria en el mundo griego, el Mnemosine o Mnemosine, Mnemosine es, digamos que no es alguien, no es la diosa del pasado, la diosa que nos remita a una nostalgia o continuamente que esté mirando para atrás, ¿no? Hacia un tiempo pretérito. No, es la diosa más fértil del Olimpo, ¿no? Es la madre de las musas, es la madre de la danza, de la poesía, de la historia, de Clio, que es la historia, ¿no? Y creo que es muy interesante, ¿no? Lo que nos transmite esa condición de cómo la diosa de la memoria aparece, digamos, fertilizando, fecundizando la creatividad, ¿no? Lo que viene después, ¿no? En todo caso, lo que viene después también se alimenta nace de esa memoria. Entonces podríamos decir que la literatura siempre se mueve, y yo creo que la memoria humana en una especie, podríamos llamar, ahí incluimos también la historia, que es un relato. Las historias siempre son relatos, por eso también hay luchas entre historias diferentes. En cada pueblo hay relatos sobre la historia diferentes, ¿no? Y lo importante a veces es llegar en momentos necesarios para, por ejemplo, para defender la libertad, que haya un relato común, ¿no? que compartido libremente, ¿no? Y no impuesto. Pues bueno, tenemos ese tiempo, sería el tiempo literario, un tiempo del presente recordado, ¿no? Una especie de presente recordado, es decir, que incluye todos los tiempos, ¿no? Sería en el segundo manifiesto surrealista, que está muy bien el primero, pero el segundo me parece que es extraordinario, ¿no? Porque hay una parte en la que nos habla de dice, en cierto punto del espíritu, es decir, que se activa la creatividad, se activa la creación. Lo que buscamos, decían los surrealistas, lo que nosotros buscamos es colocarnos en cierto punto del espíritu donde confluyen los contrarios, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el pasado y el presente, ¿no? Y podríamos seguir, ¿no? Elaborando la luz, la luna y el sol, ¿no? Elaborando contrarios que vemos que cuando confluyen, cuando consigues situarte, digamos, en ese punto de creación, está todo allí, ¿no? Y se parece, es como ocurre simultáneamente, ¿no? Uno puede estar en la vida cuando se activa, digamos, el andar de la literatura, con un pie pisan la vida y con otro pie pisan la muerte. En términos freudianos sería que por una parte lo que mueve el andar de la literatura sería la pulsión del deseo. Sin pulsión del deseo no arranca, no habría
no habría vida, no habría naturaleza, no habría nada, ¿no? Es la pulsión del deseo lo que pone en marcha todo, digamos, ¿no? Mientras exista esa pulsión del deseo, podemos levantarnos, caer y volver a levantarnos, ¿no?, del suelo y seguir andando, seguir caminando. Pues lo mismo ocurre con el lenguaje, no con las palabras. También es la pulsión del deseo lo que la hace seguir caminando, ir hacia adelante, ir hacia lo desconocido, ¿no?, abrir pasos en esas fronteras, en esos nuevos pasos, ¿no? Pero eso se hace en lucha, no es un camino, no es jauja, ¿no? No transcurre todo de forma lineal, no habría tampoco literatura. Ese andar se produce en un movimiento esa pulsión del deseo está constantemente luchando contra el destructor, lo que sería esa tendencia a caernos, a no seguir andando. Hay esa otra dimensión, ¿no? Siempre el deseo tiene el embés del tánatos, ¿no?, de la pulsión de la muerte, ¿no? Entonces, eso aparece, yo creo que en las mejores obras de la literatura a lo largo, atraviesa la historia, siempre está esa pulsión entre el deseo y tánatos. Y ya que hablamos de relatos, pensar eso, de qué manera tan maravillosa y tan sugestiva, ¿no?, se expresan las mil y una noches, ¿no?, con la historia de Sherezade, la esclava Sherezade, con el sultán, que claro, a veces cuando se cuenta hay una visión, a veces contando, no, las mil y una noches parece que es una historia placentera, toda ella, y tenemos una visión, yo creo que un poco a veces, se da a veces una visión de este asunto como banal. Se dice, uy, fueron las mil y una noches, eso, ¿no? Y realmente es una lucha tremenda lo que está ocurriendo ahí. Es una historia extraordinariamente trágica porque el fondo, el histórico en que se produce, en que se crea esa historia, porque ese sultán, vaya elemento el sultán, ¿no?, porque había, antes de que aparezca Sherezade, que sería la siguiente, hay 3.000, lo que llamaríamos hoy feminicidios, es decir, han matado a 3.000 mujeres, ¿no?, después de aprovecharse de ellas, ¿no? Y vaya elemento, ¿no? Voy a tomar un vaso de agua porque me cabreo mucho con el sultán ese. Y Sherezade, ¿por qué vive? ¿Cuál es la historia de las mil y una noches? Es cómo la imaginación es capaz de seducir y vencer de alguna forma la pulsión del deseo, de la palabra, vence la pulsión de tánatos, ¿no?, que está detrás de la figura del poder, detrás del sultán. Y es realmente lo que va ocurriendo. Ella va salvando la vida cada vez a través de creando un nuevo relato, ¿no? Y consigue aquella persona que en los casos anteriores lo que hizo fue destruir el objeto del deseo, ¿no?, acabar con él, ejercer su poder y hacerlo desaparecer. Aquí es la palabra, la imaginación, la pulsión del deseo, la que consigue, digamos, que ese poder por un momento se pare y se quede, digamos, se abra una puerta a la incredulidad. Es decir, bueno, ¿qué nos están contando, no? ¿Qué está pasando aquí? Tiene tal intensidad, tal fuerza, ese nuevo relato, eso que hay de nuevo, que nace allí, que consigue detener la maquinaria destructora. Es una representación, yo creo que paradigmática, ¿no? Podemos buscar, ya digo, yo creo que en cada obra, de una manera u otra, está esa lucha entre la pulsión del deseo y el tánatos, ¿no? La pulsión el Quijote, claramente, cuando deja de ser
digamos, de soñar, de ejercer el derecho a soñar, pues sí, recupera la razón, entre comillas, pero se acaba su historia, ¿no? Acaba muriéndose, ¿no? Porque se detiene esa pulsión del deseo, ¿no? Bueno, entonces tenemos la memoria como esa fuente de conocimiento y fuente y transmisión también de emoción, de sentimiento, ¿no? Es decir, la acción, el activismo del pensamiento y las imágenes de pensamiento, y también el activismo del sentir, ¿no? Que confluyen. Y por eso lo singular de la literatura, y yo creo que es tan necesaria, como vemos, aunque sea con soportes y maneras y formas diferentes, pero siempre ha sido imprescindible, ha sido como el pan, ¿no? Como el aire, como respirar para la humanidad, ha sido tan necesaria, y yo creo que de alguna forma lo sigue siendo, ¿no? Porque tiene de singular que aúna, enlaza, teje de tal manera, ¿no? Como una lanzadera que va y viene, teje de tal manera el activismo del pensar con el activismo del sentir, que no se da en ningún otro tipo de discurso, otro tipo de lenguaje, otro tipo de transmisión, ¿no? Porque normalmente la historia aspira a ser un único relato. Alguien que dice lo que pasó, es decir, aspira a ser científica. Vemos que después, como la historia realmente, eso, depende de quién la escriba y qué intereses existan y todo eso, ¿no? Y lo mismo dentro del mundo científico, aunque es diferente, pero también sabéis que, bueno, no tiene nada que ver la idea de la gravedad que podía existir. Bueno, ¿qué vamos a decir? Todo está explicado con Epur se mueve, ¿no? De Galileo Galilei, ¿no? Cuando le dicen, pero tú, que el mundo tenía que ser, la Tierra tenía que ser el centro del universo, no era concebible y pensar en otra realidad. Y entonces, aunque él, por mucho que lo demostrase, ya sabéis eso, que le imponen y se tiene que callar, aunque murmura por lo bajo, ¿no? El Epur se mueve, ¿no? Pero eso, también en la ciencia se tienen que dar revoluciones científicas. Pues hay un libro de Thomson, se llama, que es la estructura de revoluciones científicas, que para mí me apasiona porque es muy literario, ¿no? Y Feyerabend también, ¿no? Es otro autor, y bueno, dentro de la física, los científicos, Einstein, es una maravilla, ¿no? Hay, de creatividad, es decir, que creo que la ciencia, hay un momento que la ciencia y la creación, la poesía, se encuentran en esa búsqueda de lo desconocido, ¿no? Pero tenemos que eso, que el relato, teniendo esa doble dimensión, por lo tanto también se convierte para el poder a lo largo de la historia, se convierte en un problema, ¿no? Algo es una palabra, tiene que ser una palabra indomable, siempre está contra lo existente, en el sentido de admitir que esa es la última realidad, siempre quiere ir más allá. Podemos trazar un paralelismo, ¿no? Entre literatura y arqueología, y que sería, porque también al escribir también excavamos a la memoria, ¿no? El proceso de la relación con la memoria es también un proceso de excavación. Una pista te lleva a otra, una huella te lleva a otra, y vas profundizando, ¿no? Y en la arqueología también cada hallazgo pues representa una época, representa un momento, cabe interpretarlo, ¿no? Como un signo de cosas que pasaron, en fin, ya están todas, está en marcha, ¿no? Está todo en marcha. Pero llega un momento en que la arqueología, que se considera como disciplina, digamos, científica, en que trazan lo que llaman la línea de lo inaccesible. La línea de lo inaccesible sería, bueno, hasta aquí llegamos, ya no hay más restos, ¿no? O por lo menos se supone que no hay más restos, ya no aparecen más huellas. Entonces, desde luego la historia siguió, ¿no? No acabó hoy la historia, quiero decir, o siguió, podríamos ir mucho más atrás, ¿no?
y de hecho cada vez se va a medida que se descubren instrumentos para interpretar, ¿no? Pero hay una línea. En el momento histórico que toque, hay esa línea y es la línea de lo inaccesible. No sabemos qué pasó más allá. La literatura puede llegar a esa línea y decir, bueno, ¿por qué no vamos un poquito más allá? ¿No? Puedes traspasar esa línea sin perder, ¿no?, el contacto con la realidad, pero puedes, por medio, esa es la relación entre la memoria, ¿no?, activada por la imaginación, que actúa como un fermento, puede atreverse a ir un poco más allá, ¿no?, a imaginar. Pero estábamos en que era un problema. Fijaros que entre las enfermedades profesionales que aparecen citadas en la Escuela de Traductores de Toledo, que fue una experiencia, así en la historia de la cultura universal, una experiencia, hay muchas historias dramáticas, pero esta fue una experiencia muy fértil y desde luego fue una experiencia así en su momento pues única, ¿no?, porque era un momento de guerra de religiones, también la vivimos hoy, ¿no?, que se sigue, es algo que está ahí, porque son discursos que intentan imponerse, ¿no? No son lengua que no quiera dominar, sino imponerse. Entonces hay esa lucha entre diferentes dioses o concepciones que pueden ser manipulados por el poder, lo que sea, por los intereses económicos o por otras cosas, ¿no? Pero en ese momento histórico, que es finales del siglo XII, principios del siglo XIII, coincide con Alfonso X el Sabio, que por cierto escribió su obra literaria en galego, la lengua galego-portuguesa, ¿no? Y escribían en la misma lengua, bueno, muchos más trovadores que no eran reyes, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Pero es significativo que al mismo tiempo escribe Alfonso X el Sabio, que sería el rey históricamente de Castilla y León, pero León que contenía la antigua Galaecia, ¿no?, donde comenzó, digamos, todo un poco. Y por otro lado, en Portugal, el recién nacido Portugal, también el rey Don Dinís escribe, el coetáneo de Alfonso X, escribe también en la misma lengua, misma lengua literaria. Entonces hay quien dice, pues eso, el gallego es una lengua de poetas, reyes y campesinos, ¿no? Entonces, pero estaba hablando de una creación extraordinaria en la historia de la cultura, es esa Escuela de Traductores de Toledo, la primera gran escuela de traducción en la que se consigue crear un espacio en un ambiente, digamos, un fondo bélico, o aunque es un periodo más o menos de tregua, pero creo que, digamos, que siempre están las armas resonando de fondo, y se crea ese espacio en Toledo en que se encuentran las culturas musulmana, la hebraica y la cristiana en ese momento, ¿no? Y se traducen, se crea un grupo humano que traducen los textos que consideran en ese momento más importantes y de una y otra cultura, ¿no? Entonces, bueno, hay eso ya dentro de la intrahistoria de la Escuela de Traductores de Toledo, hay algunos trabajos así curiosos en el que se habla de las enfermedades profesionales. Igual que hoy estamos todos ahí metidos, atrapados por el ordenador y empezamos a tener problemas, o por lo menos yo los tengo, y comparto con gente, pero bueno, son bastante comunes, ¿no? Problemas de la vista, problemas de la espalda, los lumbares, bueno, estas historias que son nuevas enfermedades profesionales, digamos, relacionadas con el tipo de máquina con la que trabajas, ¿no? Yo cuando era joven, cuando comencé a trabajar en un periódico, era muy chaval y hacía de mensajero, de recadero, y me fascinaba entrar en los talleres de los periódicos, que era donde trabajaban con linotipias y estaban los tipógrafos montando, ¿no? Pero las linotipias era lo que transformaban el texto, lo tenían que transformar en tipos de plomo, ¿no? Entonces eran unas máquinas que parecían, por una parte, muy antiguas y por otra parte de ciencia ficción, ¿no? Porque eran como una especie de dinosaurios, así que se movían y que deglutían el plomo y lo iban convirtiendo en letras, ¿no? Entonces yo me quedaba fascinado. Bueno, pues una cosa que
la primera vez que vi a un linotipista trabajando, tenía una botella, una cosa que me llamó la atención es que tenía una botella de leche, allí blanca, allí al lado. Y claro, era la primera vez que veía a alguien en el trabajo con una botella de leche, y fuera del trabajo también, me parece. A un hombre, digamos. Entonces, allí estaban, porque producía, esa sí que era una enfermedad profesional tremenda en los pulmones, ¿no? Que intoxicaba y tal. Aquella máquina tan bonita, pues tenía a tánatos dentro. Bueno, entonces, estábamos con las enfermedades profesionales. En Toledo, ¿qué enfermedades profesionales había? Bueno, decían que había una de las posaderas, se parece a la posición de las lumbares, pero más bien como los bancos todo era de madera y se pasaban horas y horas allí, pues digamos que se hacía callo en las nalgas, ¿no? De estar tanto tiempo allí, ¿no? Así. Y después otra que aparece citada es el ojo loco, que bueno, que fijaros, también sería un poco como lo del ordenador, pero en versión, pero el ojo loco es un poco más complejo, que era como, por ejemplo, un traductor hebreo que traducía del latín, pues el latín se escribe de izquierda a derecha, ¿no? Como escribimos romances, bueno, las lenguas romances, pero se escribía de izquierda a derecha y el hebreo de derecha a izquierda, ¿no? Y entonces se decía que de tanto tiempo el hombre andar así, a la hora de leer así y a la hora de escribir así, o al revés, que se te ponían los ojos atravesados, ¿no? Uno miraba para un lado, ¿no? Y otro miraba para el otro. Y entonces, bueno, yo creo que ahí ya entra el elemento de la imaginación de quien cuenta la historia, pero bueno, vete tú a saber, algo harían, ¿no? Entonces que le ponían una especie de cortinillas y que se cosidas así a las pestañas y que entonces que abrían una cortinilla con un ojo para leer y con el otro ojo para escribir. Pero la otra enfermedad profesional, que es lo que tiene que ver con la memoria, que es lo que nos interesa aquí hoy, es lo que llamaban el mosquito de la desmemoria, que eso era terrible. Lo otro tenía solución, lo de las nalgas y lo de los ojos, más o menos parece que se podía lograr, pero el mosquito ese era terrible, ¿no? Fijaros, creo que por aquí tendría que haber un relato literal de cómo actuaba el mosquito de la desmemoria, ¿no? Y sí, está aquí. Y lo cuenta, sí, el mosquito del olvido, que asoló la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces decía, bueno, el muy prestigioso centro de saber universal donde convivían hebreos, musulmanes y cristianos sin tirarse los trastos de Dios a la cabeza, tuvo su apogeo tal, en finales del siglo XII y principios del XIII. Se han dado algunas explicaciones sobre el declive de la escuela, pero las verdaderas causas siguen bajo secreto. Y bueno, tal. Entonces, dice, Álvaro Cunqueiro, en la obra Tertulia de Boticas, apunta una pista sobre un problema profesional, ¿no? Sobre las enfermedades profesionales. Y decía, estando un traductor de la familia de los Sim Tibón, llamado David, trabajando en los dalalas de Maimónides, se le metieron 2 mosquitos de estos por las orejas y le vaciaron el cerebro de la lengua hebrea. Es decir, lo que llamamos hoy en los ordenadores el virus, ¿no? El virus que se mete en el disco duro, ¿no? Y que está ahí el troyano agazapado, ¿no? Esperando el momento de borrarnos todo, ¿no? Ahí ya estaba trabajando en forma de mosquito. Y bueno, parece que los papiros y todo eso, que era un microclima que era muy bueno para ese tipo de mosquito, ¿no? Y que entonces que criaba ahí y tal, y la gente a veces se ponía cera en las orejas, tenía que estar atento, ¿no? Y no abrir mucho la boca tampoco al bostezar, porque el mosquito estaba allí también acechando como los virus informáticos, ¿no? Y ¡zum! Se metía y le borraba una de las lenguas, ¿no? Bien. Eso, que seguramente era así. Tiene mucho que ver, ¿no? con la realidad, ¿no?
con lo que pasa. Es decir, ese mosquito es una buena metáfora, ¿no?, de lo que ocurre a veces. También, digamos que si hay una enfermedad contemporánea, que cada vez además que se extiende, que nos preocupa, ¿no?, es la enfermedad del olvido, el Alzheimer, ¿no? Y porque además lo dramático de esa enfermedad, todas las enfermedades, y hay muchas muy dramáticas, claro, pero la singularidad, digamos, es que ahí, teniendo en cuenta eso de que somos lo que recordamos y tal, es como una no existencia en vida, ¿no?, en ese sentido. Bueno, hablando de una forma un poco simple, ¿no? Pero efectivamente, cuando olvidas ya el nombre de las personas que te rodean, olvidas, realmente se da esa sensación de ausencia, ¿no? Estás, pero no estás. Pero lo que, digamos, efectos de borrado, de la desmemoria, efectos de la literatura, lo que es especialmente preocupante, porque bueno, el tema del Alzheimer, me estaba acordando ahora de una historia de un amigo, como dicen en Portugal, idoso, mayor de edad, bueno, mucho mayor que yo, y que, en un encuentro que tuvimos ahí hace 2 años en Póvoa de Varzín, decía él, bueno, yo es que pensaba no venir a este encuentro, pensaba no estar porque no, la verdad es que no me encuentro muy bien. Fui a ver al médico y entonces él ya anda por los 85 años, ¿sí, no? Y dijo, bueno, ya anda, ya tiene esa edad, y le comentaba, el médico le dijo, porque le comentaba que tenía algunos achaques, problemas que no tenía antes, ¿no? Y entonces el médico le dijo, claro, pero usted tiene 85 años. Y él le dijo, bueno, pero yo no vine al médico porque tenga 85 años. Vine al médico porque tengo síntomas, problemas de salud, ¿no? Y le dijo, bueno, pero es que usted tiene un poco todas las cartas para poder escoger. Y por lo que me cuenta, pues tiene algo puede ser algo de Alzheimer, algo de Parkinson. Y entonces dice él, eu prefiro Parkinson. Dice, ¿pero por qué? Dice, no, porque con el Parkinson llevas una copa de vino y te puede caer, pero sabes dónde está la botella, ¿no? Entonces, también en la vida, yo creo que es muy importante saber dónde está la botella, ¿no? Dónde está la garrafa, ¿no? Dónde está la fuente. Y digo, cuando hablamos en términos de problemas de la literatura, la relación con la sociedad, la relación con el poder, es cuando una modalidad, digamos, de amnesia, que sería la amnesia, lo que denominan en términos psiquiátricos, amnesia retrógrada. La amnesia retrógrada sería aquella que el propio individuo, digamos, tiene voluntad, tiene interés en borrar una parte de su vida, una parte de su experiencia, porque puede ser también como un instrumento de supervivencia, ¿no? Y de tirar hacia adelante o de no estar sufriendo. Entonces, en todo caso, se borra una parte, ¿no? Como ese mosquito que entraba, que borraba una lengua, pues ahí se borra una parte de la vida y tiene esa denominación. Pero eso puede ser un problema o no, pero lo que es un problema a nivel social, ¿no? Cuando se produce una amnesia retrógrada colectiva, no por libre decisión, sino por imposición. Es decir, se dice, bueno, este periodo de la historia no existe, ¿no? O tiene exclusivamente esta otra, esta interpretación. Y bueno, cuento esto porque desde luego parte de la literatura, de nuestra literatura, yo creo que en todos los pueblos, ¿no? Creo, ¿no?, que vas descubriendo que es así. La literatura siempre trata de conjurar. Siempre hay una dimensión dentro de la literatura de contrarrestar esos procesos de borrado de la memoria, ¿no? Evidentemente puede tener un cierto paralelismo, unas ciertas coincidencias con lo que es la historia, pero la literatura tiene su propio proceso, ¿no? Su propio camino. Es un camino que tiene que ver con las vidas. Normalmente con las vidas, además,
o en muchos casos con vidas anónimas, vidas que no figuran, ¿no?, en la historia, aunque después a través de la literatura vemos, seguramente no es muy interesante saber quién era rey en tiempos de Don Quijote, pero quiero decir, es mucho más conocido Don Quijote y Sancho, Sancho Panza, el humilde Sancho Panza, que no quienes mandaban en aquel momento, ¿no? No sabemos, o podemos saberlo, pero bueno, nos parece que tienen una presencia ya histórica, aunque sean series de ficción, entre nosotros, todos. Hamlet está entre nosotros, atraviesa los tiempos, sigue aquí, entre nosotros. Cuando entramos en el espacio, ¿por qué es un espacio tan necesario, tan singular? Porque es un lugar humano, una librería, ¿no? Porque están las personas que podemos entrar allí en ese momento, las personas, digamos, que viven este tiempo histórico, pero también están las personas que escribieron los libros, están allí, en su presencia, están los propios libros, y las personas que están en los libros, que forman parte de las historias. Toda esa gente está allí, está Madame Bovary, está, no sé, pues ligando con Hamlet, y se pueden encontrar, no sabemos, cuando marchamos. Quiero decir que son seres que están ahí, que pertenecen a nuestra realidad, ¿no? Y entonces, digamos que ese papel de la literatura, esa dimensión de la literatura es muy importante, ¿no? Porque cuando se borra una parte de la historia, lo que queda, sobre todo si es una parte significativa de la historia, una parte que condiciona el futuro, que condiciona los modos de convivencia, que condiciona la transmisión de la cultura, porque imaginemos periodos en los que se han quemado libros, ¿no? Bueno, a mí, yo cuando me interesa mucho la historia de la guerra española del 36, ¿no? Y la prolongación, porque es una guerra que se prolonga a través de una dictadura que dura 4 décadas, ¿no? Que incluso eso me ha tocado parte de la infancia y de la juventud, te toca. Entonces, ese interés, digamos, por ese periodo histórico, viene dado por una parte porque el gran ocultamiento, el gran borrado, es decir, el mosquito entró ahí, toda la gente que quedó, y muchas, como sabéis, murió, muchas se tuvo que exiliar, pero desde luego el mosquito actuó de una forma muy eficaz, ¿no? Borrando a todo aquello que no interesaba que se conociera, ¿no? Y si a mí me interesa ese periodo, como me interesa otros periodos en la historia de otros pueblos, ¿no? Y bueno, en esa guerra yo escribí un libro que se llama Los libros arden mal, porque efectivamente se quemaban las bibliotecas, no solo las bibliotecas públicas, sino las bibliotecas, se iban a las casas donde sabía que había libros, ¿no? Y se hicieron grandes piras. Es un tema que después se borró, también era tabú, ¿no? Hablar de esta cuestión, porque claro, era, digamos, años después, décadas después, que los protagonistas de esa historia aparecieran quemando libros, no querían aparecer con ese retrato histórico, entonces se borra los acontecimientos que no interesa que aparezcan. Pero si a mí me interesa esto, no es, digamos, porque haya ocurrido allí donde nací y donde vivo, es que me interesa porque me parece que es un escenario de lo que Miguel Torga llamaba lo universal, es lo local sin paredes, ¿no? A mí me interesa en la dimensión de que es un escenario de la humanidad. Eso que ha ocurrido ahí ha ocurrido en muchos otros sitios, ¿no? Y procesos, digamos, singularidad que tiene la guerra, llamada Guerra Civil Española, ¿no? Que sea en todo caso una guerra incivil, o es un golpe de Estado fascista para dominar un pueblo, que resistió mucho tiempo, de una forma increíble. Fue también el primer episodio de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial no empezó en el 39, empezó en el 36, ¿no? Y bien que lo sabían aquellos antifascistas que, por ejemplo, en Londres, cuando empezaron a bombardear Madrid, las tropas fascistas utilizando la aviación nazi, ¿no?
pues colocaron carteles en Londres, decía Madrid 1936, Madrid hoy, mañana Londres. Fijaros como efectivamente ahí también era el pastor que bajó de la montaña y dijo que viene el lobo, ¿no? Ellos bien sabían lo que iba a pasar. Había gente que expuso en suspensión las conciencias y que miraba para otro lado, ¿no? Especialmente los que mandaban en aquel tiempo y no querían ver que también el peligro les iba a acechar a ellos. Bueno, pues tenemos ese borrado, ese escenario, y tenemos la literatura trabajando como un topo, trabajando como una araña, intentando reconstruir. ¿Por qué? Porque primero, porque allí donde hay algo, donde está el letrero del no se puede decir, la literatura inmediatamente, nuestros ojos van hacia allí, ¿no? O nuestros oídos, ¿no? No se puede decir, vamos a oír lo que no se puede decir, ¿no? Y ocurre por eso, pero además, incluso cuando hay resistencia, ¿no? Hay una definición de un escritor checo extraordinario, Bohumil Hrabal, que ya falleció, fue autor de Trenes especialmente vigilados, de una soledad demasiado ruidosa. Yo trabajé para el rey de Inglaterra, bueno, os recomiendo mucho a este autor, ¿no? Así, vamos hablando de autores por el camino, hablamos de Rulfo, pues, Bohumil Hrabal, Chekhov también podría estar, ¿no? en este andar, ¿no? Y entonces este hombre decía, pues lo que tiene es que para escribir lo que tiene que hacer, porque vivía una época en un régimen también autoritario, ¿no? de otro tipo, ¿no? y que también censuraba. Entonces estamos hablando del estalinismo, ¿no? Entonces él decía, yo cuando escribo lo que hago es poner la puerta, no consigues abrir la puerta porque hay demasiada presión, no te dejan abrir la puerta. Entonces coloco la punta del zapato primero y ya empiezo a escribir. Y después voy acercando y ya coloco la rodilla, ¿no? Y ya voy escribiendo algo más. Y de tal, bueno, hasta que empieza a entrar el aire fresco, ¿no? Empiezas a escribir. A veces en la historia de la literatura ha habido muchos momentos, no son excepción, por desgracia son gran parte de la historia está con estos momentos en que ha tenido que luchar para poder expresarse. Yo tengo por aquí bastantes muestras, traía, por ejemplo, de cómo la literatura española, las literaturas que conviven dentro del Estado español, ¿no? Cómo pudieron reexistir, renacer, revivir en el exilio, por ejemplo, en países fundamentalmente en Latinoamérica y muy especialmente en México, también en Argentina, ¿no? Pensar que, por ejemplo, después del 39, en 11 años se crean 50 editoriales, muchas revistas, siempre con participación, por supuesto, una colaboración mixta de la mejor gente de la literatura mexicana y estos exiliados y exiliadas de España, ¿no? Y realmente vuelve en ese sentido la literatura no acepta la derrota, digamos, ¿no? La pulsión del deseo volvió a levantarse, ¿no? Volvió a continuar escribiendo. Y bueno, hay una obra, digamos, que es ese clásico que es eternamente contemporáneo, que comentamos algo ayer de ella, que es la Odisea, ¿no? Hablamos de la Ilíada, donde aparecía una primera lección ética, ¿no? Pero la Odisea realmente, el viaje de Ulises, podemos verlo como una reconstrucción, un proceso de reconstrucción de la memoria. Y a mí creo que como para eso uno escribe, porque cree que se puede explicar mejor a través de la literatura que no dando discursos, ¿no? Pues me gustaría leer un fragmento de... Ahora no aparece. Sí, está aquí. Está la mochila, sí. Bueno, esta es la última obra que escribí, la última novela.
que se titula El último día de Terranova, o Último día de Terranova. Terranova es una librería, en este caso, ¿no? Es el nombre de una librería. Y la novela, la librería es ese espacio, ¿no?, tan especial, que es una librería, que es un refugio de náufragos, un refugio también de exilios de la vida, y es un refugio donde vamos a satisfacer también nuestros tabús, o intentar vencer, ¿no?, nuestros tabús y dialogar. Allí dialogamos las distintas... Es como el espacio de una buena librería sería como el espacio de lo que llama Walter Benjamin el acuerdo secreto entre generaciones, ¿no? Porque allí atraviesa, digamos, ese punto. Hablábamos del punto antes de los surrealistas, el punto de escritura, pues digamos que ese punto ampliado pues sería una buena librería, ¿no?, donde confluye. Allí están en las estanterías o encima de los escritorios, deseando abrirse, deseando correr hacia la gente, o no, intentando esconderse. Depende, hay libros que tienen vocación de secretos, ¿no?, y hay que descubrirlos. En todas las librerías hay tierra escondida, un lugar que se llama tierra escondida, ¿no? Y también su cámara estenopeica y su penumbra. Y bueno, entonces en este libro es la historia de la librería, es la historia de la gente que entra, de la gente que vive allí, de la gente que odia esa librería. Es un espacio, también sería el intento de crear un local universal, ¿no? Y allí llegan libros, no solo los libros que están permitidos, sino también los libros prohibidos por diversos procedimientos, ¿no?, como ocurrió históricamente en España, que llegaban libros de México, llegaban libros de Argentina, llegaban libros de Francia, a través del ruedo ibérico, allí donde la literatura continuaba a ejercer su derecho a soñar, ¿no? Y entraban esos libros, y eso también provocaba que fuera un lugar también de alguna forma asediado, ¿no?, un lugar que tenía que resistir las sacudidas de la historia. Y la última sacudida de esta librería es una sacudida que no tiene que ver con un régimen político, tiene que ver con un proceso económico, ¿no?, que tiene también su dimensión política, evidentemente, pero que condiciona el tiempo que vivimos, ¿no? Eso que damos en llamar neoliberalismo, o que damos en llamar, bueno, ahora la denominación ya es crisis, ¿no? Pero que lo que hace es, digamos, ir achicando cada vez más los lugares humanos. Los lugares humanos no solo librerías, sino que puede ser un sótano donde ensaya la gente teatro, donde ensayan grupos de música, puede ser una escuela, aquellos espacios, ¿no?, donde se reúnen vecinos, asamblea de vecinos, esos lugares humanos. Cada vez esos espacios públicos cada vez están como más sometidos al acecho por parte de esa maquinaria que llamamos especulación inmobiliaria, ¿no?, que es, digamos, conquistar, tomar posesión del suelo y para intereses meramente especulativos. De tal manera que en un tiempo en que parecería que tendríamos que avanzar hacia lo que sería la utopía, o utopías, por lo menos, ¿no?, soñar un mundo, utopías posibles, realizables, soñar un mundo que fuera un poco mejor, vemos que la historia tiene sus también movimientos retrógradas, y en vez de ir hacia la utopía vamos un poco hacia la distopía, hacia aquello que está muy bien descrito en la novela de Dickens. Tenemos ahí otro reclamo, Charles Dickens, que son hard times, duros tiempos, ¿no?, donde lo que describe es un mundo, está hablando del siglo XIX, ¿no?, de la revolución industrial y de los movimientos también, los grandes movimientos especulativos en la creación de grandes ciudades. Y entonces dice, en tiempos duros, ahí el narrador dice, hay un momento que dice, el principal protagonista, que es un especulador, un tipo que lo que le interesa únicamente es la pasta, ¿no?, como en
el banquero de del Principito, que lo que quiere es comprar todas las estrellas. Y dice, ¿pero para qué quiere usted comprar estrellas? Para comprar más estrellas, ¿no? Y entonces, lárguese de ahí, déjeme comprar estrellas. Y entonces, en ese Hard Times se dice, aquello que no se pueda convertir en dinero no merecería la pena que existiera, ¿no? No debería tener derecho a existir. Digamos, sería la medida, el precio sería la medida de todas las cosas, ¿no? Y ya dijo Machado que solo el necio confunde la realidad con el valor con el precio, ¿eh? Solo el necio confunde el valor con el precio. Bueno, entonces os leo este fragmento de esta novela de Terranova en la que se habla de Ulises, de la Odisea, porque uno de los libreros lo definían, lo llamaban como el hombre que más sabe de Ulises del mundo. Toda la vida estuvo pensando en Ulises. Estaba buscando las gafas de Ulises. Aquí. Los lentes. Aquí. Le pregunté, ¿y tú, padre, qué es lo que sabes de Ulises que no sepan otros? Lo más importante de Ulises, dijo, es saber que tiene una contraseña, una clave que le da todo su sentido a la Odisea. ¿Y cuál es, si puede saberse? Hombre, sí, tú debes saberla. Recuérdalo siempre. 13 perales, 10 manzanos, 40 higueras y 50 liños de vides. 50 surcos de vides. Eran los árboles de la huerta de Ítaca. Al fin, ese será el detalle decisivo, la llave para que lo reconozcan. Porque es Laertes, el padre, ciego, desengañado, el que cuando oye el nombre y el número de árboles, sabe que quien habla no es un impostor, como creyó al principio. Es la inconfundible boca de la tierra la que al fin habla. Lo que él le había enseñado de niño yendo solos por la huerta. A Ulises, ese náufrago que el mar arroja a la playa, lo reconocen el perro, el porquero, la nodriza, la ama de cría, gente humilde, porque el resto anda a lo suyo. Pero el reconocimiento decisivo es el del padre ciego, y la clave es el recuerdo de los árboles. Todo el viaje de la Odisea puede verse como una sucesión de complots, una confabulación para que Ulises pierda la memoria. La clave, fíjate, muchos de sus compañeros comen la flor de loto porque prefieren ese alivio, pese a ser conscientes de que esa flor, esa planta va a borrar todo recuerdo, incluso el de sus nombres. Y mientras Ulises duerme, otros compañeros matan las vacas del sol que pacen cerca de la nave. Ellos también saben que violan todos los ritos del sacrificio, pero siguen adelante, escogen las mejores por la codicia del festín. Pese a la masacre, las vacas del sol son inmortales y están vivas, sí, pero de un modo horroroso. Las pieles reptan por el suelo, los restos mugen, llenan la isla como un quejido incesante. Y el sol pide justicia. Si no es atendido, si el crimen queda impune, él dejará la tierra e irá a iluminar la oscuridad de la muerte. Una tormenta hunde el barco. Los tripulantes, los que quedaban, mueren. Solo Ulises sobrevive abrazado al mástil para llegar a la isla donde no existe el tiempo. Le ofrecen la inmortalidad y él la rechaza. Eso es algo extraordinario en aquel tiempo y en este, renunciar a la inmortalidad. ¿Y por qué? Porque es un hombre que quiere volver a su casa. No quiere ser un dios, ni un semidios. Eso supondría renunciar a su memoria humana, perder la clave de los árboles. Lo bien que lo escucho ahora. Amaro, el que narra, está oyendo hablar a su padre, ¿no? Y lo está oyendo hablar a través de los cuadernos. Es la memoria del padre. Lo bien que lo escucho ahora, a Amaro en los cuadernos. Basta esa leve inclinación. Lo bien que me siento,
La escritura también se creó para decir lo que no se puede decir. Pero, Padre, ¿por qué esa pasión por la Odisea? Porque lo desordena todo. Ulises es un triunfador, un vencedor de Troya, la guerra de las guerras, y de pronto lo vemos perdido, extraviado. ¿Qué significa ese temporal? Ahora tiene que combatir consigo mismo, un viaje hacia adentro, deshacerse del héroe y construir la persona. Por eso lucha sin tregua para proteger ese núcleo de su memoria, ese secreto, el del nombre y el número de los árboles de Ítaca. Veamos el encuentro con Aquiles, cuando Ulises decide ir al reino de los muertos, al Hades. Es uno de los mejores diálogos salidos de la boca de la literatura. Ulises enaltece las glorias del héroe en vida, pero en el linde de la sutileza le dice que ahora está incluso en más alto pedestal, en el imperio sobre los muertos. No te debe, oh Aquiles, doler la existencia perdida, le dice Aquiles, porque tú ya mandas sobre los muertos ahora. ¡Qué conversación! Ni que hubiese una taberna en el Hades con vino de Labia. La respuesta es pura retranca, genial ironía impensable en el vanidoso guerrero que hacía temblar al enemigo con solo un escupitajo. Hay rivalidad entre ellos, entre Ulises y Aquiles, siempre la ha habido, y a los griegos les encantan los vocablos ampulosos, invocar a los dioses, loar las hazañas, incluso la calidad de las flechas que alcanzan su destino, pero se ve que disfrutan todavía más con una buena picadura de aguijón, con una puya humorística. Entre los recursos asombrosos de este Homero, el segundo Homero, tal vez una mujer, la nieta que lo llevó de la mano por las tabernas, está ese viraje que consiste en hacer del héroe sublime un muerto con sorna. Porque fíjate, esto es lo que acaba de responder Aquiles al astuto Ulises, que no le venga con pamplinas. No pretendas, Ulises, buscarme consuelo de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador, sin caudal y de corta despensa, que reinar sobre todos los muertos. 13 perales, 10 manzanos, 40 higueras. Ahora hablas solo, dijo Comba. Eres como tu abuela Nina, que si no tenía hilo, cosía con las palabras. Solo estaba leyendo, madre. Bueno, creo que llevo demasiado tiempo hablando, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Hablando de la memoria, también tenía el lápiz del carpintero. El lápiz, cuando muere quien tiene ese lápiz, que es alguien que está en la cárcel, un pintor, y al pintor se lo da un compañero de cárcel en ese año 36, un compañero de cárcel que es carpintero. Y entonces el pintor, con ese lápiz, pinta los rostros de todos sus compañeros de cárcel. Todos van a ser asesinados, ¿no? Pero quedaron sus rostros, ¿no? Y al pintor también lo mataron, también lo asesinaron. ¿Y quién se queda con el lápiz? Se queda con el lápiz el que dispara el tiro de remate, ¿no? Y una vez que pone jugando el lápiz aquí, esa conciencia que la tenía en suspenso se activa, porque ese lápiz es un portador de memoria. Siempre hay portadores de memoria. En la Odisea es el recuerdo de los árboles, es el recuerdo de los árboles que había en Ítaca el que permite que Aquiles, que el padre lo reconozca, diga sí, es él. Y eso, en los árboles, el lápiz también viene de los árboles. Pues ahí está la ecología de las palabras, que también es parte del día de hoy, ¿no? Gracias.